Listo. Ok, entonces vamos a simular que estamos en un proyecto. Sí, normalmente las empresas usan estos tableros. Jira es la suite de Atlassian como tal. Atlassian es toda esta suite que ofrece, entre otras cosas, Confluence, que sirve para documentar, Bitbucket, que es como otro GitHub que sirve para repositorios, Jira pues es el que estamos usando y tiene integraciones con Slack y otros sistemas de comunicación. De pronto no sé cuál manejes, pero es como Google Meets o el de Microsoft que se me olvida el nombre o el de Facebook que es Zoom. Son como todos esos canales de comunicación que están usando las empresas para trabajar, que no es WhatsApp. Una empresa seria no trabaja con WhatsApp, a menos que sea una campaña de marketing o algo así, pero que tenga que llegar a las personas. Pero pues en tecnología es muy difícil trabajar por WhatsApp. No es una herramienta que te permita, por ejemplo, compartir una imagen, compartir un enlace y que se vea el enlace ahí, tener una comunicación grupal. Bueno, muchas cosas que hace uno en el computador que pues WhatsApp web, por más que sea, no ayuda. Entonces, dependiendo del esquema que se tome, existen pues varios que es como Kanban, creo que es el que más he escuchado. Exacto, que es este estilo, ¿no? Ese estilo en el que tú tienes como unas etiqueticas y simplemente dices aquí tengo el backlog, esto está en progress, esto está por revisar, en pruebas, terminado o bloqueado. ¿Listo? Esto en Scrum es similar, no cambia. Entonces, eh, acá hay un tema importante antes de irnos al tablero, que son los backlogs. ¿Listo? ¿Y los backlogs qué es? Es toda esa lluvia de ideas que arranca en un proyecto y es como que, bueno, vamos a hacer tal cosa, entonces necesitamos al menos una base de datos, necesitamos un ambiente de desarrollo, necesitamos configurar ambientes, bueno, todo ese tipo de tareas y de cosas que se nacen intrínsecas a un proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esto, no sé, acá me dijo que era 30 días gratuito, igual si no, usemos lo que alcancemos a usar. Lo importante es que conozcas, igual tú puedes entrar a YouTube y ver muchos videos de esto o entrar a Jira directamente y ellos tienen videos de capacitación a montón porque es una herramienta, repito, que es muy usada y pues ellos entre más gente sepa usarla mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ya tengas o al menos sepas usar Jira, tú lo puedes poner por ahí la palabrita Jira y eso es relevante, o sea, es una keyword que te ayuda también a enfocarte y decir, pues yo tengo la capacidad de trabajar con esto, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo de conocer la herramienta y esto está muy limitada. Las empresariales son una raquera. O sea, esto es una versión súper limitada, pero es bueno porque tú puedes establecer un roadmap y es a dónde quieres llegar, qué necesitamos conseguir, ¿cierto? Entonces necesitamos create, eh, vamos a ponerlo, claro que sí. Entonces acá lo que se está creando es una épica. La épica es todo lo que va a cubrir el proyecto, ¿listo? Entonces digamos que en este caso, esperar a un poquito para editar porque no sé cómo... Ah, ya me toca editarlo acá en este sector. Entonces, vamos a create animal para llevar la misma secuencia de lo que estamos haciendo en Go. Create animal API REST. Listo, vamos a simular de que vamos a tener un API pequeñito que sea como de que existan diferentes animales y que me permita guardar un registro clínico de cada uno de los animales. Es súper chévere y se mete con lo que tenemos, ¿no? De que primero teníamos gatos, entonces podemos crear perro y después vamos a darle, no sé, soporte a otro tipo de mascotas que sea muy popular. Bueno, esa es la idea. Entonces, esta es nuestra épica. Nuestra épica es nuestro foco, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro foco, pues necesita empezarse a mirar y ver cómo se mueve dentro del proyecto.
Entonces dentro del backlog, ¿cierto? Vamos a crear como ciertas cosas que necesitamos. Todo puede ser considerado como un issue. Issue pues casi siempre es un error, pero míralo como un ítem. O sea, cuando aquí sale create issue del backlog, vamos a crear un ítem que necesitamos. Entonces nuestro primer ítem es design, lo escribí como lo leo, como lo pronuncio persona, design API REST in AWS. Acá estamos encerrando un mundo de cosas que por dentro es un montón. Hay que definir la arquitectura y un mundo de maricadas, pero digamos que ese es nuestro primer... Ah, se me fue. Y es una tarea, ¿listo? O sea, yo ya sé que tengo que hacer esa tarea. Tengo que design database. No, más bien como elegir, choose database. Como no SQL o SQL. ¿Qué pasa? Que digamos que esto en sí es como una tarea más investigativa. Entonces, yo aquí puedo tener más issues de otros tipos, pero digamos que acá vamos a agregar uno que se llame Spike. Este es súper importante. Yo no, de las empresas que estoy trabajando ahorita, no he visto ninguno que no lo use. Entonces vamos a decir que es como este signo de interrogación, que es como el icono que más nos ayuda. Entonces, let people, espérate, agrando, qué pena. Listo. Entonces, let people find any result of investigation. Digamos que los spikes, los tipos de categoría spike nos permiten encontrar o sacar algún resultado de una investigación. ¿Listo? Eso de que a veces uno le tocaba rogar para que le dejaran investigar algo, en esas empresas es fundamental. O sea, es una tarea que no falla. Listo. Entonces, ya que tenemos la tarea, vamos otra vez al proyecto, al tablero. Perdón, aquí al proyecto. A mí me queda grande Jira, lo tengo que aceptar. Es algo que los más duros son los Scrum Master y todo eso. Pero vamos a crear nuestro issue. Entonces tenemos que hacer un spike para investigar. Investigate database options. SQL. Claro, es que, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no se ha priorizado, no se sabe dónde, no se sabe cuándo, pero sabemos que para cumplir nuestro objetivo tenemos que solucionar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como un backlog. ¿Listo? Además, tenemos unas tareas de desarrollo, ¿cierto? Entonces, API REST backend. Esto lo vamos a refinar después. Vamos a ver qué es. Refinar es coger estas tareas y empezar a desmenuzarlas. Probablemente cada tarea tenga también más cositas. Pero vamos a hacer esto y vamos a unit test del API. Y vamos a hacer como nuestra liberación. ¿Listo? Nuestra liberación del API REST a producción. Es decir, que yo, por ejemplo, pueda llamar tu API desde mi casa en Postman y me funciona, me responde. Eso es lo que vamos a lograr. ¿Listo? Entonces, por ahora solo tenemos una parte de investigación que es qué base de datos vamos a usar. Y listo. Entonces, vamos a planear nuestro primer sprint. ¿Listo? Bueno, perdón. Lo que pasa es que todavía no están, pero después de acá de creadas yo le agrego a qué épica pertenecen. ¿Listo? Entonces ya todas mira cómo me salen de bonitas. Porque ¿qué pasa? Yo puedo tener varias épicas en mi equipo de trabajo. Puedo tener una épica que sea para el API REST, pero solo la parte backend. Y puedo tener otra épica que sea para la parte front. ¿Sí?
O puedo tener otra épica que sea especialmente para soporte. Entonces, esto es como a qué épica pertenece cada iconito. ¿Listo? Total, todo eso lo puedes poner, incluso puedes crear un issue type que sea de tipo pruebas y que especifique, no, este iconito pues representa las pruebas que se van a hacer. Listo. Entonces, no sé cómo esté tu Scrum, pero en Platzi también lo vas a reforzar. En Platzi, lo de siempre, buscas algo sobre Scrum y te salen varias cosas. Pero lo vamos a hacer un curso profesional de Scrum. Lo vamos a resumir ahorita con la imagen típica de internet. Pero es bueno conocer todo esto. Esta gente describe un Scrum muy parecido al que yo he trabajado. Y mira lo que te estoy hablando, que es las épicas, que es el backlog. O sea, por eso me gusta hacer todo esto porque esto simplemente va a ser complemento muchísimo en tus cursos. Cómo se mide el avance de un proyecto, todo eso que es un sprint. Entonces el sprint es como el pedacito que vamos a trabajar, cuáles son los objetivos del sprint, qué vamos a necesitar en el sprint. Y para saber cuáles son los objetivos del sprint hay que hacer como del backlog que nos llevamos primero. Listo, entonces lo primero que nos vamos a llevar, entonces vamos a decir que este es el sprint 1, lo primero que nos vamos a llevar es el diseño. Seguramente eso es lo que vamos a alcanzar a hacer en el primer sprint. ¿Listo? Entonces aquí yo le puedo hacer fechas, duración digamos de 3 semanas y que inicie hoy y listo. Spring Gold, Design, AWS, API REST with Golang. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Y actualizo. Listo, entonces ahora tú dirás, bueno, ¿y dónde está la estimación de esto? ¿Cómo se inicia a trabajar esto? Entonces, lo primero que se hace es refinar la historia. Entonces, cuando yo me voy a refinar la historia, yo la puedo abrir ya aquí aparte. Listo. Entonces, esta sí es la representación de la historia como tal. Y aquí es donde yo empiezo a poner la bonita. Entonces yo digo, bueno, se requiere, por ejemplo, vamos a poner el diseño debe cumplir lo siguiente. Listo, entonces aquí por ejemplo vamos a decir debe estar en AWS, debe tener alta resiliencia. Bueno, alta resiliencia no, debe soportar 1.000.000 de registros, 1.000.000 de consultas, perdón, por segundo, una cosa así. Listo. Debe manejar base de datos de alta respuesta. Sí, esto se hace, bueno, válido. Esto no te estoy indicando en qué parte de la ceremonia se hace. Entonces, los refinamientos normalmente se hacen en algo que se conoce como 3 amigos. 3 amigos. En esos 3 amigos, ¿quiénes están normalmente? Está el Product Owner, que es el dueño del producto, ¿cierto? No es una persona muy técnica, pero conoce muy bien del negocio, en teoría, ¿no? Los Product Owners que yo tengo actualmente saben de AWS y un montón de cosas, o sea, son tremendos. El siguiente es el Tech Lead o Architect, cualquiera de las dos. Es como el mismo... Ahorita es el mismo concepto. Antes no, ahora sí. Porque ya existe la figura de Software Engineer o Software Developer o muchas otras figuras que realmente sí están por debajo de un Tech Lead.
Pero en muchas empresas que he visto, el Tech Lead del Architect hace lo mismo. Y se encuentra el de QA, ¿cierto? El que va a garantizar la calidad. Esa es la de 3 amigos. Y normalmente lo invitan a uno de desarrollador, pues obvio, porque es uno el que está involucrado en el tema. Entonces, si te das cuenta, esto hace que se tenga una vista completa de que todos los que están involucrados en la creación del producto deben estar enterados de cómo va el producto. QA no llega a recibir el producto y saber que duraron 4 o 5 meses desarrollando algo como una caja negra. No, QA llega a saber qué es lo que hay en el producto. Y tú empiezas a dividir el producto mucho. Entonces, ahorita nuestro objetivo, en este caso, es cumplir con un diseño. ¿Listo? Estamos simulando la de 3 amigos. Entonces, el arquitecto dice, listo, yo voy a entregar los diagramas. Voy a investigar cómo es la mejor opción para 1.000.000 de consultas por segundo. O sea, como que todo eso es cuestión del Telbit. Uno desarrollador, obvio, aprende y mejora de ellos. Pero en este caso, uno desarrollador es como espera también las instrucciones o participa al menos en esas reuniones de definición para saber a qué atenerse. ¿Listo? Digamos que este va a ser nuestra indicación de la tarea. Entonces, aquí pues no estás todavía para asignar, pero acá es cuando ya uno dice a qué persona pues le va a poner la tarea y simplemente se la asigna. Entonces ya cuando tú ya tienes tu cuenta personal en Jira, tú puedes filtrar acá, por ejemplo, por lo que tengas asignado o en personas, perdón. Tú puedes empezar no me acuerdo bien dónde es, pero yo sé que tú puedes filtrar solo tus tareas si tú quieres, qué tienes asignado, qué no tienes asignado. No me acuerdo bien dónde es. Listo. Sí, seguramente por eso es que no veo nada por ahí. Listo, entonces acá hay unos cuadritos importantes. Entonces, estábamos viendo primero el de asignar, quién es el que lo va a tener. Los labels son muy importantes porque yo no tengo creado, pero imagínate que tú sepas exactamente a qué microservicio le está apuntando esto. Y entonces uno dice, sí, es que un label es el microservicio animals, ¿sí? Y en esto también está involucrado la parte, la línea de veterinaria, por ejemplo, porque ellos están interesados en esto, ¿sí? Entonces, no sé, puede también estar interesados los de seguridad, entonces pueda que de pronto los de security tengan que ver cómo se va a loguear el servicio y cómo va a ser la seguridad para que no... Y en los labels está eso. Entonces, cuando tú creas labels tal cual como en redes sociales, es que tú buscas por los labels y tal persona está hablando de esto o tal persona está tocando esto. Entonces, sí, yo podría mostrarte, pero pues no, como es de la compañía, no lo puedo subir a YouTube. Entonces no. Sí, tal cual. Entonces imagina ahora que está esto de History Point. Entonces, ¿qué es lo que haces tú en esta estimación? Tú realmente nunca, bueno, nunca no, en este tipo de manejando Scrum y Agile o Kanban, tú nunca das una estimación de tiempo. Tú no dices yo me demoro 3 días haciendo eso. Tú le das una complejidad a lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo sabes cuál es esa complejidad? Esa complejidad va madurando en el equipo. Cuando yo ingresé a Mercado Libre, por ejemplo, la complejidad era hacer un script y subirlo. Y eso era un punto. Tú dices, pues un script script de esos de SH, de consola, y subirlo. Pues no tiene mayor complejidad. Un punto. Es que tengo que bajar el proyecto, unirlo con lo que está desactualizado, actualizarlo y volver a subirlo. No es una vaina difícil, pero pues tampoco es tan trivial como coger y sí, pueden salirme conflictos y ese tipo de cosas. Entonces son 2 puntos. ¿De dónde sale esa puntuación? Esa puntuación es literal Fibonacci. Entonces tú la vas a ver Fibonacci for Scrum.
creo que es. Práctica Fibonacci. Mira, este por ejemplo es un artículo que puedes leer al respecto. Voy a pasar por acá. Y esto es cómo se hace la votación de Fibonacci. Y es, tú tienes realmente todos estos números. Uno no alcanza a llegar hasta el 21, eso es mentira. Pero espera que me agrande un poquito más. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El 0 pues no existe, ¿no? No es nada. El 1 es lo que yo te decía, es hacer un script. El 2 es, en este caso, hacer merge de dos repositorios que están desactualizados. El 3, ¿qué sería? El 3 sería como, tengo que implementar un API REST y hacerle pruebas unitarias. El 5 es como, tengo que implementar un API REST, tengo que implementar la base de datos. Sí, como que ya se te empieza a agrandar. Y el 8 sería como que tengo que hacer el API Gateway, tengo que hacer el API REST, tengo que hacer la base de datos. Entonces, normalmente, cuando una tarea tiene 8 puntos, no pasa de ahí. Se tiene que dividir entre 5 o en 3. Es decir, sí existen tareas de 5 que pueden tener una complejidad alta, pero a medida de que el equipo va conociéndose, va encontrando ese puntaje. No es como de que tú sabes hacer un 5. Yo ahorita estoy haciendo tareas de 3 y llevo 3 meses y sigo haciendo tareas de 3. No he pasado a hacer una tarea de punto 5. Entonces es entender esa parte también de la complejidad que me puede brindar el hacer cierta tarea. Mi Scrum Master que estuve en ADL fue genial y ella me puso un ejemplo en la cual ponía un perrito, ponía un gato, ponía un lobo, ponía un elefante, creo, y un león. Y entonces me decía, imagina que la tarea es peinar un animal. Entonces, ¿tú qué puntuación le darías cuando es el perro? ¿Cierto? Entonces es como, claro, pues es mi mascota, es un perro, y esos son ahí encima, listo, un 1. Suponiendo que es un perro juicioso. Pero ¿qué pasaría con un gato? Yo con un gato pueda que no sea de hecho es más pequeñito que un perro en tamaño, pero peinarlo es un poco más difícil, pueda que yo me aruñe, tengo que tener más precaución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería con un elefante? Pues un elefante no tiene pelo, o sea, sería como ir a pasarle un peinecito por encima y ya. Y es gigante, pero la tarea que hay que hacer con él es muy poquita. Ahora, un león incluso llegaría a un 13, porque tiene que ser personas expertas la que lo haga. Entonces, bueno, vamos a contratar un equipo que sea experto en trato de animales, eso nos va a costar un 5. Vamos a tener que tener una capacitación, eso nos va a costar un 2 o un 3. Tú empiezas a estimar y ¿qué pasa? No eres tú quien la hace, eres el equipo completo. Y es como que tú dices, por ejemplo, yo me descacho a veces y digo, yo creo que esa tarea es un 5. Y resulta que mi tel dice, no, eso es un 2. Entonces es como, no es como entonces Brian, ¿por qué dijiste 5? Porque claro, es muy lejos de lo que dijo el tel. Y es encontrar por qué dije 5. Pueda que efectivamente es desconocimiento mío, o pueda de que yo haya tenido ya un problemita con ello y diga es que no es tan trivial porque me pasó esto y esto y esto. Y el TED Lead pueda que diga sí, tienes razón, eso te puede pasar. Sin embargo, no sería un 5 porque es que para hacer un 5 tendrías que hacer esto y esto y esto. Yo creo que un 3 está bien. Brian, ¿te parece que un 3 está bien? Sí, está bien. Considero que está entre los rasgos o entre el rango que necesito. Entonces, eso se hace en la sesión de planning. En planning uno se sienta a hablar de eso. Y en planning es lo que estamos ahora haciendo, nos estamos haciendo todas las ceremonias. Pero ahora nuestro planning es efectivamente, nuestro planning llegó hasta decir lo que vamos a incluir es esta tarea del diseño. Ese fue nuestro plan inicial. Ahora vamos a votar. ¿Listo? Entonces, al diseño, bueno, ya más o menos lo tengo claro. Digamos que yo haría la figura en este caso del líder técnico. Voy a decir que es un 2. ¿Listo?
no tiene mucho, pero digamos que esa es la votación. Lo que pasa es que aquí somos solo los dos y esto es una dictadura, no mentiras. Somos los dos y pues no hay más personas que puedan votar. Pero realmente esto se hace en una votación, o sea, hay un sistemita dependiendo del que se use, en el cual se pone a votación la tarea, se explica qué es la tarea. Toda esta explicación que yo te hice, por ejemplo, lo que pasa es que yo te la voy a hacer directa para que de una sea gráfica, pero uno como test lead haría toda esta explicación para que los desarrolladores o nosotros los ingenieros de software digamos, hay que hacer esto y esto, uy, no, hay que hacer hartas cosas, yo creo que es un 5, yo creo que es un 3, yo creo que se pasa. Pero todo es un consenso. Esa es la forma realmente de trabajar, no es como que esa forma aburrida que te pasan y digan, dígame cuántos días se va a demorar, eso no existe, literal no existe. Tú no puedes obtener feedback de lo que vas haciendo y cómo vas haciendo las cosas si no estás haciendo un constante corte y mirando qué pasó. Si no los cortes son los cierres de sprint y la retrospectiva es la ceremonia de mirar qué pasó, por qué nos fue tan bien. A veces nos iba súper bien y fue puta un puntaje por encima de lo que habíamos hecho la semana anterior. Claro, a veces arrastrábamos cosas y ya era solo finiquitarlas. Entonces es como, uff, nos estamos llevando cosas muy grandes. No era que estuviéramos sobreproduciendo, no. Estábamos desorganizados. Entonces, todo ese tipo de cosas se van midiendo y se van pudiendo ver cuando tú tienes una organización de este tipo, cuando usas Kanban o Scrum o Scrum Agile es como lo mejor que yo he manejado. Realmente el tema de los puntajes, de la mejor forma que yo lo he trabajado, es que son negociables. Y es que cada sprint tú negocias los puntajes. Entonces, cuando nos pasó eso, creímos en la falsa ilusión de que nuestro puntaje por sprint estaba alto, porque superó el promedio. Entonces nos pusimos un puntaje, una meta mucho más alta. Y nos fue desastrosamente mal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que efectivamente no tuvimos en cuenta el promedio de puntajes que veníamos teniendo, no nos dimos cuenta de que realmente fue un incremento brutal porque nos arrastramos muchas tareas, o sea, el sprint anterior a ese estaba muy bajito de puntaje y no nos dimos cuenta de eso. Por lo mismo, por la alegría de producir, por más que sea son 2 semanas, pero como tú no estás constantemente viendo eso, entonces no te das cuenta. Y cuando lo haces, te ayuda. Entonces, normalmente los equipos arrancan con puntajes muy fijos. Tú, por ejemplo, entrarías a un equipo y arrancarías con un puntaje de un 2. Yo, yo me acostumbré a trabajar así porque yo prefiero entregar un 2 a no entregar un 3 y un 5 o a no entregar un 3 y un 2. ¿Sí? Prefiero entregar algo que genere valor a no entregar nada. ¿Sí? Esa es la opción que yo he cogido y es eso, es decir, todavía no me siento preparado para un 2 o si me ayudan, para un 3 perdón, si me ayudan de una, lo miramos, porque no me siento preparado para esto. Pero es eso, como también no tenerle miedo a decir, pues no quedarme en una zona de confort, sino que decir, yo sí quiero hacerlo, sí quiero intentarlo, pero es posible que no lo logre, ¿sí? Porque es normal. Sin embargo, ya después que le coges el ritmo, pues ya van a haber tareas que... Es más, te va a pasar el caso contrario, va a decir, sí, eso lo logro en menos de nada y se te complica. Eso es súper normal. Listo, entonces esta es nuestra parte de más documental de cómo se trabaja y ya vamos a pasar ahora sí a la parte de diseño. Entonces, wait a minute. Y